Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En una sala silenciosa, el juez Harrison, conocido por su arrogancia y sus prejuicios, observa a Marcus Johnson, un abogado negro reconocido por su impecable trayectoria. La tensión es palpable. Ni siquiera debería estar aquí, dijo el juez Harrison con voz gélida y llena de desprecio. Hombres como usted no deberían estar en este tribunal. Marcus apretó los puños bajo la mesa, respirando profundamente para no responder. Sabía que cualquier reacción podría ser usada en su contra. El público contuvo la respiración, conmocionado por el descarado insulto en un lugar que se suponía simbolizaba la justicia. 7 minutos después, mientras Marcus termina una brillante presentación sobre el caso actual, 2 oficiales entran repentinamente en la habitación. Marcus Johnson, estás arrestado, anuncia uno de ellos, sin proporcionar un motivo inmediato. El tribunal está atónito. Algunos murmuran, otros guardan silencio, desconcertados. Marcus, tranquilo pero decidido, comprende de inmediato que se trata de un abuso de poder. El juez orquestó este arresto para humillarlo y aplastarlo públicamente. Pero Marcus no es cualquiera. Sabe que este momento no será su perdición, sino el comienzo de un contraataque que expondrá al mundo la injusticia de este sistema racista. La sala del tribunal estaba bañada por una luz fría que se filtraba a través de los grandes ventanales. Cada mirada parecía pesar sobre Marcus Johnson como un juicio invisible. Observó al juez Harrison, un hombre canoso de rostro serio y mirada dura, sentado tras su imponente escritorio. No perteneces aquí, dijo Harrison, y su voz resonó en la sala. A algunos hombres como tú ni siquiera se les debería permitir entrar en esta sala. Un silencio gélido invadió la sala. Los murmullos se apagaron al instante. Marcus sintió que la ira crecía, pero la reprimió. Conocía este juego desde hacía demasiado tiempo como para caer en la trampa de una reacción impulsiva. Se irguió con la mirada fija en el juez y respondió con voz tranquila pero firme. Señoría, estoy aquí para defender la justicia, no para sufrir sus prejuicios. Harrison frunció el ceño, sorprendido por la audacia de Marcus. ¿Justicia?, preguntó con desdén. La justicia para gente como tú es una ilusión. Marcus anotó cada palabra en su mente, consciente de que todo esto podría usarse en contra del juez más tarde. Terminó su presentación con precisión y elegancia, demostrando la flagrante injusticia del caso. La sala del tribunal quedó cautivada y algunos jurados intercambiaron miradas de preocupación. Mientras tomaba sus notas, 2 oficiales entraron repentinamente en la sala. El ruido de sus botas sobresaltó a varios espectadores. Marcus Johnson, estás arrestado, anunció uno de los policías, sin dar ninguna explicación. La respiración de Marcus se volvió lenta y regular. Sabía que este arresto no era legal, sino puramente motivado por el racismo y la arrogancia del juez. En los ojos de los espectadores, leyó una mezcla de conmoción y miedo. En ese preciso momento Marcus comprendió que ese momento no era una humillación, sino el detonante de una lucha por la verdad y la justicia, una lucha que derribaría a un hombre que se creía por encima de la ley. Marcus fue escoltado fuera de la sala, con las esposas firmemente apretadas en las muñecas. Cada paso reflejaba la injusticia que acababa de ocurrir. Los murmullos en la sala se desvanecieron tras él, pero en su mente un solo pensamiento lo consumía: esto no ha terminado. En el coche patrulla, Marcus observó a los 2 agentes. Su actitud era arrogante, convencidos de que habían cometido un acto de poder. Pero no conocían al hombre que transportaban. Marcus había pasado años enfrentándose a situaciones mucho más difíciles. El miedo nunca había sido una opción. Deberíais estar agradecidos de que os demos esta lección, dijo uno de los policías, con una sonrisa cruel esbozando sus labios. Marcus respondió con calma: la única lección aquí es que no puedes tomar la justicia por tu mano. Y cada acto injusto que cometas será usado en tu contra. Al llegar a la comisaría, Marcus fue encerrado en una celda. El frío de las paredes y el crujido de la puerta reforzaban la sensación de aislamiento. Pero tras sus ojos, un plan se gestaba. Sabía que debía actuar con rapidez para protegerse y exponer la corrupción de Harrison. Desde su primera llamada, Marcus contactó a su mentor legal, una figura respetada en el Estado, y le explicó la situación con precisión.
El mentor comprendió de inmediato la magnitud del problema, un juez racista que usaba su poder para castigar a un abogado negro que se atrevió a desafiarlo. Mientras Marcus esperaba, pensamientos estratégicos le daban vueltas en la cabeza. Sabía que la clave residía en la documentación y la rapidez, vídeos, testimonios, cualquier cosa que pudiera demostrar que el arresto había sido una trampa. 7 minutos fueron suficientes para que el juez lanzara un ataque directo. Marcus, sin embargo, sabía que el tiempo estaría de su lado si cada acción era calculada. La injusticia acababa de golpear, pero estaba listo para tomar represalias metódicamente, sin dejarle a Harrison oportunidad de ocultar sus crímenes. Apenas Marcus fue liberado bajo fianza, su plan comenzó a gestarse. El asesor legal con el que había contactado movilizó a su red de abogados y periodistas, listos para denunciar cualquier abuso de poder. La noticia del arresto arbitrario ya había comenzado a circular en redes sociales, provocando indignación y debate en todo el estado. Marcus entró en su oficina con el rostro sereno, pero la mirada llena de determinación. Su equipo comenzó de inmediato a recopilar pruebas, grabaciones de vídeo de la sala, declaraciones de testigos, grabaciones policiales, cualquier cosa que pudiera documentar la parcialidad del juez Harrison. El juez pensó que podría doblegarme en 7 minutos, murmuró Marcus. Va a descubrir que ha provocado un revuelo. Mientras tanto, Harrison, en su despacho, estaba furioso. Su plan había fracasado, en lugar de humillar a Marcus, acababa de crear un escándalo público. Sus colegas jueces murmuraban entre sí, preocupados por las repercusiones, pero ninguno se atrevió a intervenir abiertamente. Mientras tanto, Marcus preparaba una moción para la suspensión inmediata de Harrison, alegando comportamiento racista y sesgado, así como el intento de arresto injusto. Cada palabra fue cuidadosamente elegida, cada argumento sólidamente respaldado por hechos y pruebas irrefutables. Se acercaba el momento decisivo. Marcus sabía que ya no se trataba solo de su propia dignidad, sino de un mensaje para todos aquellos que sufrían injusticias similares: ningún poder está por encima de la justicia. En la sombra, Harrison se preparaba para tomar represalias, convencido de que su influencia aún podía controlarlo todo. Pero Marcus contaba con una ventaja de la que carecía el juez: la verdad documentada y el apoyo público. El conflicto apenas comenzaba, y pronto toda la sala del tribunal estaría sumida en el caos. Llegó el día de la audiencia disciplinaria del juez Harrison. La sala estaba abarrotada. Periodistas, abogados y ciudadanos habían acudido para apoyar a Marcus y seguir este caso histórico. El ambiente era electrizante. Marcus entró impecable con su traje oscuro, con la mirada serena y decidida. Harrison, sentado tras su escritorio, lo miró con una mezcla de ira y miedo, consciente de que la situación se le escapaba de las manos. Entonces el mentor de Marcus habló. Señoría, estamos aquí para examinar la conducta inaceptable del juez Harrison. Sus comentarios racistas y sus acciones abusivas contra el abogado Marcus Johnson no solo constituyen una afrenta al individuo, sino a todo el sistema judicial. Marcus presentó sus pruebas con precisión quirúrgica: vídeos del insulto, testimonios de testigos, informes que documentaban el arresto injusto. Cada detalle fue cronometrado meticulosamente, demostrando que Harrison había actuado de forma premeditada y parcial. Un murmullo recorrió la sala. Harrison intentó responder, pero todos sus argumentos fueron refutados de inmediato por las pruebas presentadas. Espectadores y periodistas tomaron nota, conscientes de que la autoridad del juez se desmoronaba ante sus ojos. Marcus, con calma, concluyó. Este juez tardó 7 minutos en intentar destruirme. Tomará la justicia por su mano durante 7 minutos para restaurar la verdad. El tribunal hizo una pausa para deliberar. El pesado silencio subrayó la importancia histórica de la audiencia. Harrison, por primera vez, parecía vulnerable. Había perdido el control y Marcus, gracias a su preparación y serenidad, había tomado la delantera. La decisión final era inminente, pero algo estaba claro: Marcus había vuelto la arrogancia y el odio del juez contra él. Lo que había comenzado como una humillación pública se estaba convirtiendo en un triunfo de la justicia. El tribunal reanudó su sesión para anunciar la decisión. Un profundo silencio, denso como un velo, invadió la sala. Harrison estaba pálido, incapaz de ocultar la creciente ansiedad que sentía. Marcus, en cambio, permanecía erguido, con cada movimiento medido, cada mirada resuelta. A continuación, el presidente del Consejo de Disciplina tomó la palabra.
Después de revisar todas las pruebas y escuchar los testimonios, este consejo declara que el juez Harrison violó flagrantemente la ética judicial y cometió un abuso de poder motivado por prejuicios raciales. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Harrison intentó protestar, pero el presidente continuó. En consecuencia, el juez Harrison queda inmediatamente suspendido de sus funciones y se inicia una investigación penal por el arresto injusto del abogado Marcus Johnson. Harrison estaba atónito. Por primera vez, se sentía impotente ante las consecuencias de sus actos. Los espectadores estallaron en murmullos de admiración por Marcus, quien había logrado convertir un ataque personal en una victoria histórica. Marcus, con voz tranquila pero firme, declaró a la sala. La justicia no es un privilegio reservado para algunos. Es de todos. Esta no es solo mi victoria, sino la de toda persona que se enfrenta a la injusticia. Harrison fue escoltado fuera de la sala, silencioso y avergonzado. Marcus, en cambio, abandonó la sala entre los discretos pero sinceros aplausos de la mayoría de los testigos y periodistas. Este momento marcó no solo el fin de un juez corrupto, sino el comienzo de una era donde la verdad y la integridad triunfaron sobre la arrogancia y el odio. Marcus sabía que la batalla estaba ganada, pero ya se preparaba para los desafíos venideros, consciente de que la vigilancia contra la injusticia nunca debía flaquear. Tras la caída de Harrison, Marcus se convirtió rápidamente en un nombre conocido en todo el estado, e incluso más allá. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia, un abogado negro, perseguido por un juez racista, que no solo había sobrevivido a la injusticia, sino que la había vuelto contra sus perpetradores. Marcus comprendió que su victoria personal podía convertirse en una herramienta para cambiar mentalidades. Empezó a dar conferencias, a reunirse con organizaciones de derechos civiles y a apoyar a víctimas de abuso de poder. Cada palabra que pronunciaba, cada gesto que hacía, era mesurado y lleno de esperanza. El miedo es el arma de quienes creen que el poder les pertenece, decía a menudo. Pero la verdad y la justicia son más fuertes que cualquier miedo. En las semanas siguientes a Marcus le pidieron que participara en paneles, transmisiones y debates públicos. Pero se mantuvo fiel a su objetivo, no convertirse en una simple figura mediática, sino usar su influencia para proteger a quienes no tenían voz. Mientras tanto, el juez Harrison se enfrentaba a investigaciones legales y a una pérdida total de credibilidad. Su arrogancia había sido su perdición. Marcus, por su parte, continuó trabajando con sus colegas para crear programas de capacitación para jueces y abogados, con el fin de evitar que tales injusticias se repitieran. Cada noche Marcus recordaba ese momento inicial en el tribunal, los 7 minutos que lo cambiaron todo. Pero ahora veía esos 7 minutos no como una humillación, sino como el detonante de una lucha por la justicia que trascendía su propia historia. Y mientras la ciudad todavía hablaba de este caso, Marcus comprendió una verdad esencial: la justicia, cuando se defiende con valentía, puede transformar incluso las injusticias más oscuras en luz para todos. Unos meses después de su histórica victoria, Marcus creyó que por fin podía relajarse. Pero la injusticia, como una sombra persistente, se escondía donde menos se la esperaba. Una mañana, al llegar a su oficina, Marcus encontró una carta anónima deslizada por debajo de la puerta. La abrió con cautela. Dentro había un mensaje breve e inquietante. Esto no ha terminado. Las mismas fuerzas contra las que luchaste se preparan para atacar de nuevo. Prepárate. Marcus sintió que se le helaba la sangre. Aunque Harrison ya no estaba en el mapa, sabía que los aliados corruptos del juez, aún presentes en los sistemas judicial y policial, podrían intentar vengarse. La lección de esos 7 minutos fue clara: nunca se debe bajar la guardia ante quienes han abusado del poder. Sin perder tiempo, Marcus movilizó a su equipo para identificar el origen del mensaje. También contactó a su red de abogados y periodistas para mantenerse informado y evitar cualquier manipulación o intento de intimidación. En los días siguientes comenzaron a aparecer amenazas menores, llamadas anónimas, rumores en ciertos círculos legales, intentos de desacreditarlo en la prensa local. Pero Marcus no flaqueó. Cada amenaza fue analizada, cada riesgo evaluado. Recordó los 7 minutos en la sala del tribunal y supo que la vigilancia era su mejor arma. Paralelamente continuó su labor pública, presentándose como un símbolo de valentía y justicia. Pero ahora una parte de su mente permanecía constantemente alerta, consciente de que la verdadera batalla nunca terminaba con una simple victoria legal.
Y aunque la ciudad admiraba a Marcus por su victoria anterior, él sabía que una nueva prueba, más sutil y peligrosa, se estaba gestando en las sombras de la sala del tribunal. Los primeros 7 minutos solo habían sido el comienzo. Unas semanas después de las amenazas anónimas, Marcus sintió que el peligro se estaba volviendo real. Aparecían irregularidades en algunos casos judiciales, las decisiones se manipulaban de forma extraña, las pruebas desaparecían y algunos colegas repentinamente parecían hostiles hacia él. Una noche, de camino a casa, Marcus recibió una llamada telefónica críptica. Marcus Johnson, crees que has ganado, pero no conoces a todos los jugadores. La voz estaba distorsionada, pero el mensaje era claro, había un complot en marcha y Harrison era solo un peón entre muchos. Sin perder un segundo, Marcus movilizó a su equipo para investigar. Gracias a contactos en policías honestos e informantes del sistema judicial, comenzó a reconstruir un complejo rompecabezas. Varios jueces y oficiales corruptos planeaban manipular los casos para desacreditar a Marcus y obligarlo a abandonar la profesión. Sabía que debía actuar antes que ellos. Marcus organizó una reunión estratégica con su mentor y sus colegas de mayor confianza. Juntos idearon un plan para exponer públicamente la conspiración, protegiendo a las víctimas y minimizando los riesgos para el propio Marcus. El día del enfrentamiento, Marcus presentó las pruebas ante un comité independiente con periodistas y testigos presentes. Cada documento, cada grabación, cada testimonio fue exhibido meticulosamente. Los cómplices de la conspiración, sorprendidos e incapaces de responder, fueron suspendidos de inmediato y se expuso su participación en la corrupción. Marcus, mirando alrededor de la habitación, dijo con calma: la justicia no es solo una lucha por uno mismo, sino por todas las voces oprimidas. Quienes intentan manipular el sistema nunca deben creerse intocables. Esta victoria no fue meramente personal, demostró que incluso las conspiraciones más meticulosamente planeadas podían ser frustradas con perseverancia, inteligencia y vigilancia. Marco comprendió que la lucha contra la injusticia sería constante, pero se sentía preparado para capear cualquier tormenta que se avecinara. Tras frustrar el complot, Marcus comprendió que su victoria por sí sola no era suficiente. La injusticia no desaparecería hasta que el sistema se transformara definitivamente. Decidió entonces usar su fama y experiencia para abogar por una reforma judicial. Marcus lanzó una serie de iniciativas para proteger a abogados, víctimas y a todos aquellos que enfrentan abusos de poder. Organizó talleres de capacitación para jóvenes abogados sobre ética, documentación rigurosa y resistencia a las presiones corruptas. Cada taller fue una lección práctica de vigilancia y valentía ante la injusticia. También trabajó con ONG y organizaciones de derechos civiles para crear un programa de monitoreo para jueces y funcionarios judiciales, destinado a detectar cualquier sesgo o abuso antes de que pueda causar daño. La prensa siguió cada uno de sus movimientos, pero Marcus se aseguró de que su mensaje se centrara en la justicia y no en su propia gloria. Cada victoria individual es frágil, dijo. Pero juntos podemos crear un sistema donde la verdad y la justicia se conviertan en la norma. Incluso Harrison, ahora deshonrado, se convirtió en un ejemplo público. Su arrogancia y racismo, expuestos al mundo, ahora sirvieron de lección para otros jueces y funcionarios. Marcus sintió que por primera vez, su lucha ya no era solo una lucha personal contra la injusticia, sino un proyecto capaz de transformar el sistema. Los 7 minutos en el tribunal, antaño símbolo de humillación, se habían convertido en el catalizador de un cambio profundo y duradero. Aunque los medios de comunicación aclamaron a Marcus como un héroe, él se mantuvo humilde. Para él, la verdadera victoria no fue el reconocimiento público, sino proteger a quienes no tenían voz y establecer un sistema más justo para las generaciones futuras. El día que Marcus fue invitado a hablar ante la Asamblea Estatal de Abogados y Jueces, la tensión era palpable. Muchos recordaban los fatídicos 7 minutos en que un juez racista intentó humillarlo y doblegarlo. Hoy, Marcus personificó la fuerza y la justicia. Subió a la plataforma, observando a la asamblea. Su mirada se detuvo un instante en los rostros atentos, algunos vacilantes, otros admirados. Luego, con voz clara y firme, comenzó. Hace unos meses me insultaron, humillaron y arrestaron sin motivo alguno, solo por ser negra. Lo que viví podría haberme destrozado. Pero elegí transformar esos 7 minutos de vergüenza en 7 minutos de valentía. Se hizo un silencio respetuoso. Marcus continuó. La justicia no se trata solo de obedecer la ley.
Se trata de proteger a quienes no tienen voz, denunciar a quienes abusan de su poder y asegurar que el sistema funcione para todos. Y eso es lo que debemos hacer, todos los días, sin excepción. Al final de su discurso, la sala estalló en aplausos. Los medios cubrieron el evento, pero Marcus no buscaba la gloria. Quería que este momento se convirtiera en un símbolo, un llamado a la acción para todos aquellos que sufrieron injusticias. En las semanas siguientes, se propusieron nuevas leyes para garantizar una mayor transparencia en el sistema judicial. Los programas iniciados por Marcus empezaron a dar frutos, se detectaron y corrigieron abusos, se frenaron las carreras corruptas y muchas víctimas finalmente encontraron justicia. Marcus, por su parte, continuó su labor con humildad y determinación. Sabía que la lucha contra la injusticia nunca termina, pero había demostrado una cosa: incluso frente a la arrogancia, el racismo y la corrupción, la verdad podía triunfar. Y al salir del juzgado, Marcus recordó esos 7 minutos iniciales, la tensión, el miedo y la ira. Hoy, ya no eran un recuerdo doloroso, sino el símbolo de una rotunda victoria de la justicia sobre el odio. La justicia había prevalecido. Marcus había ganado. Y el sistema nunca volvería a ser el mismo.